En un pequeño pueblo rural del sur de China, donde las supersticiones pesan tanto como las montañas que rodean sus aldeas, una joven madre vivía con una inquietud que no sabía explicar. Sus hijas gemelas, todavía muy pequeñas, eran extrañamente silenciosas. No lloraban, no reían, no pronunciaban una sola palabra. Dormían casi todo el día, como si la vida apenas las tocara. Hasta que una tarde, aquel silencio se rompió de una forma tan brutal que la madre sintió que el corazón se le detenía. Los llantos eran diferentes, desesperados, como si hubieran visto algo que nadie debería ver. Cuando la mujer corrió al cuarto, las encontró temblando, aferradas una a la otra, los ojos abiertos de par en par, aterradas. No tenían heridas, no estaban enfermas, pero algo invisible las había sacudido desde dentro. Pasaron los días y el silencio regresó, pero ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de un secreto imposible. Una tarde, al pasar frente a la puerta cerrada del cuarto, la madre escuchó voces. No balbuceos, no sonidos infantiles, sino una conversación clara, compleja, fluida, como la de dos adultos discutiendo recuerdos. Aquello la paralizó. Sus hijas, que nunca habían hablado, estaban hablando. Y no solo eso, estaban hablando de personas, de tragedias, de un pueblo que ella jamás había visitado. En Pinyán nadie dudaba de lo que aquello significaba. Allí era normal que algunos aseguraran haber vivido otras vidas, haber muerto de forma violenta, haber vuelto. Cuando la mujer hizo pública la historia de sus hijas, no pasó mucho tiempo antes de que desconocidos tocaran a su puerta buscando a los muertos que decían estar viviendo ahora dentro de esos cuerpos diminutos. Y las niñas los reconocieron. Con una serenidad que estremecía, contaron cómo habían muerto, dónde, por qué, y por qué habían guardado silencio hasta ese momento. Dormían para soñar con sus vidas pasadas. Dormían para volver a morir cada noche. Y desde entonces, el pueblo entero supo que no todos los ni nacen nuevos. Algunos regresan cargando la muerte. En otra parte del mundo, en una tierra seca y salvaje donde el polvo se pega a la piel como una maldición, una mujer limpiaba su casa mientras su hermana salía a buscar agua. El sol caía pesado sobre el desierto, y los perros comenzaron a ladrar con una furia que nunca antes habían mostrado. La mujer salió al porche y vio algo descender lentamente por una colina de arena. Primero creyó que era un animal, luego pensó que era un jinete, y finalmente comprendió que era algo que no debía existir. Una criatura enorme, de pelaje rojo, con el lomo torcido como si la carne estuviera mal hecha, avanzaba directamente hacia la casa. Encima de ella iba algo peor que la bestia, una figura humana sin ojos, con la boca torcida en una sonrisa imposible. El terror fue tan puro que no gritó. Corrió. Cerró la puerta. Empujó la mesa contra la entrada. Abrazó a los niños y rezó. Rezó como nunca antes había rezado. Entonces escuchó un grito afuera. Un grito humano. El grito de su hermana. Pero no salió. No pudo. El diablo estaba en el patio, o eso creyó, y ella eligió a los vivos que tenía en sus brazos antes que a la sangre que llamaba desde afuera. Cuando los hombres regresaron horas después, encontraron la casa sellada por el miedo. Y más tarde, cerca del manantial, hallaron el cuerpo. El suelo estaba marcado por huellas enormes, deformes, imposibles. Algo la había pisoteado hasta borrar su vida del mundo. La historia se expandió como una infección. En las noches, viajeros afirmaban ver a la criatura pasar entre las montañas, arrastrando su sombra sobre los campamentos. Algunos juraban haber despertado bajo un peso aplastante, con tiendas destruidas, con la tierra removida, con marcas gigantes alrededor. Lo llamaron el fantasma rojo. Nadie sabía qué era, pero todos sabían que existía. Durante años, la frontera vivió con esa presencia acechando los márgenes de la noche. Hasta que un día, un disparo rompió la leyenda. Un agricultor vio a criatura en su campo, levantó su arma y disparó sin pensarlo. Cuando el cuerpo cayó al suelo, el miedo se transformó en incredulidad. No era un demonio. No era una bestia sobrenatural. Era un camello, una criatura traída de tierras lejanas que había escapado, desconocida para aquellos hombres.
Pero el verdadero horror no estaba en el animal. Estaba en lo que llevaba encima. Amarrado a su lomo, bajo el sol que reveló la verdad, estaba el cuerpo momificado de un hombre. Un cadáver sin ojos, con la mandíbula estirada en una sonrisa que parecía burlarse de todos. Durante años, el desierto había sido recorrido por la muerte montada sobre carne viva. Dos historias, dos lugares, dos horrores distintos unidos por una misma pregunta que nadie se atreve a responder en voz alta. ¿Qué sucede después de morir? En un pueblo, los muertos regresan en cuerpos nuevos, atrapados entre recuerdos que no deberían existir. En el desierto, la muerte cabalgaba a plena luz del día, visible, tangible, dejando huellas reales sobre la tierra. Uno es un misterio del alma. El otro, un monstruo hecho de carne, osamentas y malentendidos. Pero ambos tienen algo en común. Destruyen la idea de que la muerte es un final limpio. La convierten en una presencia que puede volver, que puede esperar, que puede observarte desde dentro de un niño dormido o desde lo alto de una colina bajo el sol sangriento del desierto. Y mientras lees esto, en alguna parte del mundo, ahora mismo, puede que haya alguien escuchando una voz donde no debería haber ninguna. Puede que haya una sombra cruzando un campo donde no hay nada que proyecte sombra. Tal vez un niño recuerda una vida que jamás vivió. Tal vez un animal lleva algo que jamás debería llevar. Lo verdaderamente aterrador no es si estas historias son reales. Lo verdaderamente aterrador es que, aunque no lo sean, no hay manera de demostrar que no podrían serlo. Porque la muerte, cuando decide llamar, no siempre lo hace desde el otro lado. A veces, ya está aquí.